Después de los 80 años, la vida sigue sorprendiendo, a veces poniendo en aprietos incluso a las personalidades más curtidas e independientes. Vamos a hablar de 5 aspectos no tan obvios, pero prácticamente inevitables, a los que se enfrenta todo aquel que supera esta edad. No se trata solo de cambios fisiológicos o de datos impersonales de informes médicos, sino de metamorfosis más profundas y sutiles en la actitud de los demás, en la percepción del tiempo y en cómo los propios recuerdos empiezan a revelar nuevas facetas. Es posible que algunos de estos cambios ya sean familiares, pero aún no se hayan comprendido del todo, mientras que otros pueden ser una completa sorpresa. Sin embargo, todos ellos influyen sin duda en nuestra percepción del envejecimiento. Ser consciente de estas metamorfosis puede aportar paz, un sentido de propósito e incluso nuevas fuerzas. Hay algo increíblemente inspirador en poner nombre a tus experiencias y comprender que no estás solo en esta vivencia. Primero, la disminución del círculo social. Uno de los primeros cambios sutiles, pero perceptibles, después de los 80 años, es una reducción significativa de la interacción social. Por supuesto, de vez en cuando, suenan los teléfonos. Hay visitas esporádicas, pero su frecuencia ya no es la misma. Y no se trata solo de eso, sino de la sensación transformada. Lo que antes parecía el ritmo natural de la amistad y la comunicación, ahora se siente como algo fragmentado y vulnerable. Los amigos se mudan a otras ciudades, se enfrentan a enfermedades o fallecen. Los miembros de la familia están inmersos en sus propias preocupaciones. Sin darse cuenta, uno empieza a pasar más tiempo en silencio que comunicándose. No es amargura, sino una constatación de los hechos. Pocos hablan abiertamente de lo difícil que es mantener el contacto a esta edad. El número de invitaciones disminuye. Los intervalos entre las visitas aumentan, incluso si nunca ha habido una necesidad apremiante de compañía constante. El silencio suena más fuerte de lo esperado. Uno empieza a reflexionar más, no solo por la nostalgia, sino también como una forma de mantener cerca a los seres queridos, aunque solo sea en la memoria. Los recuerdos de risas compartidas, de simples tareas cotidianas que antes se daban por sentadas, ahora parecen tesoros inestimables, y no hay nada reprobable en experimentar estos sentimientos. No es debilidad ni soledad en el sentido habitual. Es una adaptación silenciosa a la que se enfrenta casi todo el mundo, pero para la que pocos están preparados. Por eso, la conexión emocional con uno mismo, con su historia, incluso con uno o dos seres queridos, se vuelve más importante que nunca. Porque cuando la multitud desaparece, el significado contenido en las conexiones profundas se vuelve inestimable. Segundo, cómo las dolencias menores se convierten en problemas graves. Otra realidad que a menudo pilla por sorpresa después de los 80 años es que incluso los problemas de salud menores dejan de serlo. Un resfriado común dura mucho más que antes. Un pequeño hematoma tarda semanas en curarse, no días. Un pequeño desliz que antes se olvidaría para la hora de comer, ahora puede convertirse en semanas de terapia de rehabilitación o incluso en una intervención quirúrgica. No se trata solo de la ralentización de los procesos fisiológicos. La capacidad del organismo para regenerarse sufre cambios notables y su fiabilidad disminuye. La reserva de energía vital se agota gradualmente e incluso factores menores, como saltarse una comida o no beber suficientes líquidos, pueden alterar el funcionamiento de todo el sistema. Uno puede seguir sintiendo un subidón de energía, y en muchos sentidos es así. Pero la antigua reserva de resistencia ya no proporciona el mismo apoyo discreto y eficaz que en la juventud. Lo que antes ocurría de forma natural ahora requiere una atención, un cuidado y una paciencia conscientes. Desafortunadamente, este tema rara vez se discute abiertamente. Los seres queridos, los familiares e incluso los profesionales médicos
suelen explicar los cambios que se producen por la edad. Pero la diferencia en las sensaciones se hace cada vez más evidente. Cada recuperación es más difícil y la recuperación de la energía lleva mucho más tiempo. El problema no solo reside en el aspecto físico, sino también en el emocional. Darse cuenta de que el cuerpo ya no funciona con la misma armonía puede provocar sentimientos de decepción y enfado. Esto es especialmente difícil para las personas que siempre se han enorgullecido de su actividad, su capacidad de trabajo e independencia. Para ellas, estos cambios pueden sentirse como una traición por parte de su propio organismo. Sin embargo, ser consciente del problema es ya la mitad de la solución. Empezando a escuchar atentamente las reacciones de tu cuerpo, puedes adaptarte a las nuevas condiciones. Puedes reducir el ritmo sin renunciar a una vida activa. Es importante entender qué es exactamente lo que necesita ahora el organismo. Más descanso, una ingesta suficiente de agua, una actitud compasiva hacia uno mismo. En esta etapa de la vida, lo importante no es demostrar la propia indestructibilidad, sino cuidar las fuerzas restantes y dejar de percibirlas como algo que se da por sentado. A veces, la decisión más valiente y sabia es permitirse una recuperación completa. Tercero, desaparecer discretamente del campo de visión de los demás. Uno de los aspectos más dolorosos que enfrentan las personas mayores de 80 años es la rapidez con la que los demás comienzan a ignorarlas. Esto no ocurre por malicia, sino por cambios culturales sutiles que pocos perciben. Una persona entra en una habitación, pero su aparición ya no provoca la misma reacción que antes. Empieza a hablar y la interrumpen, no por grosería, sino porque subconscientemente asumen que ya ha terminado su idea. Se da cuenta de que tiene que repetir sus palabras, esperar más para ser escuchada o se siente invisible en las conversaciones, incluso en el círculo familiar. El problema no es solo que la ignoren. Se trata de una desaparición gradual del mundo que se mueve a gran velocidad y valora la juventud por encima de todo. Y pocos están preparados para esto. La edad parece adelantarse a la persona, entrando primero en la habitación. Sus historias, pensamientos y experiencias de vida se dejan de lado, aunque ahora mismo contengan más sabiduría y verdad que nunca. La persona ha vivido una larga vida, ha perdido, amado, sufrido y disfrutado. Y, sin embargo, a veces su presencia parece insignificante. Esta realidad puede provocar todo un espectro de emociones: tristeza, decepción, incluso un duelo silencioso. Pero es importante reconocer estos cambios como un hecho. Esto no es una medida del valor de la persona, sino más bien un reflejo de las peculiaridades de una cultura que a menudo olvida la necesidad de escuchar a la generación mayor. La persona no se vuelve invisible. Simplemente el mundo no siempre está dispuesto a reconocer su presencia de inmediato, pero su voz sigue siendo importante. Y aquellos que encuentran la fuerza para verla de verdad, escuchar sus historias, apreciar su humor y sus reflexiones sabias, son las personas que realmente importan. Saben escuchar, aunque necesiten un poco más de tiempo para prestar atención. Por lo tanto, no hay que retroceder. No permita que el silencio defina su personalidad. Debe tratarse de lo vivido, de las dificultades superadas. Es importante irradiar calma y confianza, siendo una encarnación viva de la gracia, la sabiduría y la resistencia inquebrantable. Tal vez la voz de esta persona no sea la más fuerte en el coro general, pero su experiencia de vida, su profundidad y perspicacia tienen mucho más peso de lo que pueda parecer a primera vista. Es esta experiencia la que se convierte en esa fuerza invisible que atrae e inspira a los demás. La reducción del espacio vital es uno de los aspectos más palpables y dolorosos del envejecimiento, especialmente después de los 80 años. No solo se produce una transformación del mundo interior, sino también una desaparición gradual del entorno exterior habitual. La vida, antes llena de rutinas,
comunicación con seres queridos y visitas a lugares favoritos, comienza a encogerse implacablemente. Este proceso no ocurre de repente, sino poco a poco. La persona puede notar que cada vez sale menos de casa, y no se debe a un interés menguante por el mundo que la rodea, sino a que las distancias parecen mayores y cualquier acción requiere cada vez más esfuerzo. Los amigos con los que una vez compartió alegrías y tristezas se mudan a otras ciudades, sufren enfermedades o fallecen. Los vecinos cambian y los lugares conocidos cierran para siempre. El mundo no se derrumba de la noche a la mañana, sino que disminuye lenta e inexorablemente de tamaño, dejando tras de sí una sensación de vacío emocional. La soledad, como un ruido de fondo apenas audible, aumenta gradualmente, convirtiéndose en una carga cada vez más palpable. Incluso, para aquellos que siempre se han distinguido por su independencia y autonomía, observar la desaparición del estilo de vida habitual provoca ansiedad y preocupación. Sin embargo, reconocer este hecho, ser consciente de los cambios que se producen y aceptarlos como inevitables, es una muestra de fuerza, no de debilidad. Al llamar a las cosas por su nombre, al permitirse lamentar lo perdido, la persona encuentra claridad mental y equilibrio espiritual. Es una tristeza silenciosa al darse cuenta de que partes de la vida se van para siempre, no porque la persona haya dejado de luchar, sino porque no le daba todo igual. Pero es importante recordar que, a pesar de la reducción del mundo habitual, siempre hay oportunidades para crecer y desarrollarse. Este crecimiento puede manifestarse no en viajes o grandes logros, sino en conversaciones profundas y sinceras, en la comunicación con representantes de la generación más joven, o en el intercambio de recuerdos que antes no parecían tan valiosos. La vida no tiene por qué ser extensa para ser rica y plena. Lo principal es mantener su importancia y llenarla de sentido. Por lo tanto, vale la pena hacer esa llamada importante, incluso si es de larga distancia, unirse a ese grupo interesante, incluso si solo existe en el espacio virtual, o dar un pequeño paseo, incluso si es solo al final de la calle. El mundo que nos rodea puede cambiar, pero no ha terminado. Continúa cambiando y evolucionando, ofreciendo muchas oportunidades para reír, socializar y disfrutar. La imprevisibilidad del propio cuerpo es otro problema difícil al que se enfrentan las personas mayores de 80 años. El cuerpo comienza a enviar señales contradictorias, a menudo en los momentos más inoportunos. Un día, una persona se despierta con la mente clara, un paso firme y suficiente energía para realizar cualquier tarea. Pero al día siguiente puede sentirse lento, distraído, y no entender por qué sus rodillas están rígidas y sus manos no pueden sostener una taza de café como antes. No solo es desagradable el malestar físico, sino también la sensación de traición por parte del propio cuerpo. Una persona ha vivido en él toda su vida, ha confiado en él y ha dependido de él, y ahora, de repente, cambia las reglas del juego sin previo aviso. Se puede planificar un paseo al aire libre, pero de repente se siente una ola irresistible de fatiga que no se podía prever. Uno puede inclinarse para atarse un cordón y descubrir con sorpresa que levantarse lleva mucho más tiempo y esfuerzo que antes, o de repente experimentar mareos, rigidez en los movimientos o un hormigueo extraño que desaparece tan rápido como apareció. A menudo se omite que tal imprevisibilidad no solo interrumpe el estilo de vida habitual, sino también la propia confianza en uno mismo. La vida después de los 80 a menudo presenta un caleidoscopio de sorpresas, lo que obliga a repensar muchas cosas. Imagínese esta imagen. Una persona, a punto de salir de casa, de repente se detiene, abrumada por las dudas. Y la razón no radica en la falta de deseo, sino en la traicionera sensación de inseguridad del propio cuerpo. Esta vulnerabilidad repentina puede sacudir la confianza incluso en situaciones
donde antes se sentía una firmeza absoluta, lo cual es bastante comprensible. Pero existe una verdad innegable que inspira optimismo. Incluso si la envoltura física ya no es la que era antes, la reacción a esto se puede corregir, y es esta flexibilidad la que se convierte en una nueva fuente de fortaleza. La adaptabilidad se convierte en una herramienta invaluable. Una persona aprende gradualmente a planificar cuidadosamente sus acciones, a distribuir racionalmente la energía, a tratarse a sí misma con paciencia y comprensión, y no con irritación y reproches. Comienza a escuchar más atentamente las señales de su cuerpo, dándose la oportunidad de descansar cuando es necesario, dedicando tiempo al calentamiento y buscando el consejo de un médico no solo cuando surgen problemas, sino también para la prevención, para comprender mejor cómo actuar de manera preventiva. Al final, el conocimiento, incluso en condiciones de incertidumbre, devuelve la sensación de control sobre la situación. Por lo tanto, incluso si el cuerpo ha perdido su antigua fiabilidad, la experiencia y la conciencia permiten mantener el control sobre la propia vida. Se han considerado algunas de las duras realidades a las que a menudo se enfrentan las personas que han superado los 80 años. Cada una de ellas es única a su manera y puede cambiar sutilmente la percepción del mundo que nos rodea. Desde la reducción del círculo de personas cercanas hasta la imprevisibilidad física que llega en el momento más inoportuno. Estos cambios a menudo toman por sorpresa, como un rayo caído del cielo azul. Sin embargo, es importante darse cuenta de lo siguiente. Reconocer estos cambios no es una capitulación ante el inevitable declive, sino un paso consciente hacia la vida, para vivirla de manera más plena, sabia y libre. ¿Cuáles de los aspectos anteriores le han afectado más? ¿Cuáles de estas realidades ha observado en su propia vida o, posiblemente, en la vida de personas cercanas a usted? En última instancia, el envejecimiento no es una pérdida de valor, sino la adquisición de una visión nueva y más profunda de la vida. Y cuando nos enfrentamos a estas realidades juntos, nos fortalecemos no solo a nosotros mismos, sino que también nos brindamos apoyo mutuo.